Me llamo Nuria Puig y estáis en mi aula virtual. Soy profesora de Introducción a la Informática y Digitalización y hoy me gustaría compartir con todos vosotros y los estudiantes que me conocéis de mis cursos presenciales nuevas herramientas que os permitirán una mejor productividad. Porque muchos de vosotros es verdad que a veces os cuesta escribir porque no conocéis las bases de la mecanografía y cuando os las enseño yo necesitáis un tiempo para aprenderlas y practicar en casa. Con lo cual vamos a buscar maneras de escribir sin tener que usar mucho el teclado. Una de las maneras que usamos en clase para ir rápido es precisamente el ChatGPT. El ChatGPT le podemos pedir que nos ayude a escribir lo que necesitamos y simplemente seleccionaremos y lo engancharemos en un nuevo documento y en este nuevo documento podremos hacer modificaciones. Para ello vamos a abrir un documento nuevo. Como ya sabéis, se puede hacer a través de los atajos o a través del Drive, como hemos hecho en clase. Tengo un vídeo que os voy a poner aquí para que veáis cómo se hacen los atajos para todos los documentos en Google Docs. Y aquí veremos cómo podemos perfectamente copiar, por ejemplo, vamos a ver esta documentación que yo hice y vamos a copiar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Como haríamos en un documento nuevo. Y aquí en este documento vamos a poner lo que hemos copiado de el ChatGPT. A ver si le doy a copiar, igual será mejor. Ajá. Vamos a copiarlo. Copiar. Tenemos aquí, lo pegamos y ya tenemos un primer documento. Pero ¿qué pasa? Que en este primer documento, espérate, que el título no me acuerdo, inventos que cambian el mundo. Vamos a poner, en lugar de un 1, inventos que cambian el mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí tenemos una serie de cosas que hemos escrito, ¿de acuerdo? Y ahora imaginemos que queremos seguir, pero claro, no escribimos rápido y nuestro amigo Ratatype, pues sí, nos divertimos aquí jugando con ellos, pero aún vamos un poco tarde y no sabemos mecanografía. Os recomiendo que hagáis el test y que os pongáis a aprender a dónde van las manos para que poco a poco vosotros sepáis hacerlo y podáis ganar rapidez en mecanografía. Mientras y tanto, lo que os recomiendo es que abráis en herramientas, pongáis escribir por voz y en el momento en que estéis de acuerdo, que estéis a punto de grabar, le deis aquí, ¿de acuerdo? Vamos a decir: estos son los mejores inventos que ha hecho la tecnología en los últimos tiempos. Punto. Nuevo párrafo. Apago. Y ahora sí que os puedo decir que espero que este invento os haya gustado, que lo sigáis usando. Y deciros que hay muchos comandos para poder seleccionar por voz, etcétera, etcétera. Así que si queréis que os haga un vídeo específico sobre cómo utilizar el dictado de voz, abajo en los comentarios. Y en los comentarios también aprenderéis o podréis ver dónde ver el vídeo en el cual hablo de los atajos que tenemos para crear diferentes documentos en Google Docs y no tener que abrir cada vez el Drive. Espero que os haya gustado y daros las gracias y saludaros a todos y a todas. Hasta el próximo vídeo. No os olvidéis, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros. Hasta la próxima. Chao.